en el servicio, ¿no? Y especialmente en las dificultades que tenemos a veces como para desarrollar un buen servicio a Dios. Pero vamos a la lectura de la palabra de Dios. Busquen, hermanos, en Lucas capítulo 9. Versículo 46. Recorto un poco el pasaje porque es muy extenso y en realidad voy a tratar acerca de todo el capítulo, ¿no? Pero esta es la parte esencial. Versículo 46 entonces, de Lucas 9. Entonces entraron, se refiere a los discípulos, en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Y Jesús, percibiendo los pensamientos de sus corazones, tomó un niño y lo puso junto a sí. Y les dijo: cualquiera que recibe a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que me recibe a mí, recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, ese es el más grande. Entonces, respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió, diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Antes de comenzar vamos a orar a Dios y vamos a pedir que Él nos guíe en estas reflexiones que vamos a tener estos miércoles. Señor, que nuestros corazones puedan estar reposados, tranquilos, sensibles a tu palabra, y podamos captar lo que tú quieres decirnos en este miércoles y en los próximos, Señor. Y también bendice a aquellos que no nos pueden acompañar en esta noche para que tengan tu bendición, Señor. Te pedimos que tu Espíritu obre en nuestras vidas, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como decía al inicio, vamos a reflexionar sobre el servicio que desarrollamos a favor de Dios, ¿no? A veces sentimos sinceramente que no estamos dando lo mejor de nosotros para Dios, de que nuestro servicio es pobre, de que Dios no nos está utilizando, ¿no? Y no me refiero al servicio formal que realizamos, sí, me refiero al servicio formal que realizamos dentro de la iglesia, trabajando en un área, pero también me refiero a lo que hacemos fuera, nuestro testimonio delante de la gente, ¿no? El ayudar a otros, nuestras acciones que pueden ser de edificación para las personas que no conocen a Cristo. Así que cuando hablamos de servicio no hablo solo de lo que hacemos aquí en un área determinada, sino también de nuestro testimonio fuera. Y a veces notamos que realmente no somos la luz que debiéramos ser, ¿no? Que tenemos un servicio deficiente, ¿no? Y por eso me voy a basar en Lucas, es que allí en Lucas 9 se trata mucho este tema, ¿no? Jesús está tratando de formar a los discípulos en el servicio y los discípulos están allí resistiendo. En realidad Jesús estuvo, ustedes saben, 3 años tratando de formar a los discípulos. 3 años de preparación durante todo su ministerio, desde que los eligió, lo acompañaron hasta el final, ¿no? 3 años de preparación para después ir y predicar el Evangelio. Pero en estos capítulos, les recomiendo que lo lean, capítulo 8, 9, 10 de Lucas, es donde más se ve la tarea formativa, docente que realiza Jesús con los discípulos, cómo quiere inculcarles la misión, cómo les muestra que hay que hacer la misión, qué espera Él de ellos, ¿no? Jesús, en estos capítulos se ve perfectamente la tarea de Jesús tratando de inculcarle cuál es la misión. Pero al mismo tiempo se ve la reacción de los discípulos. Y como leímos recién, usted ya se habrá dado cuenta que es una reacción un tanto negativa, ¿no? Allí se ve la tarea que hace Jesús formándolos y la respuesta de los discípulos. Y es interesantísimo, se puede proyectar ahí la imagen a continuación,
es interesantísimo el movimiento que tiene este capítulo. Es un capítulo extenso, hay muchos hechos, pero uno si lo lee rápidamente se va a dar cuenta que hay como dos movimientos, ¿no? Lo que quiere hacer Jesús y el contrapeso, ojalá no seamos nosotros contrapeso como fueron los discípulos, el contrapeso que hacen ellos. En la primera parte del capítulo uno ve que Jesús está tratando de mostrarles la misión, servir al prójimo. Y después cuando llegamos a la segunda parte está el contrapeso de los discípulos que están mostrando lo que son, que no quieren servir al prójimo, justamente, que están pensando en sí mismos, ¿no? Jesús le dice, la misión es servir al prójimo, pensar en los demás. Y los prepara, les habla, les muestra el ejemplo, pero en la segunda parte del capítulo se ve que los discípulos son duros, obstinados, diríamos los que estamos estudiando en los grupos, caprichosos, ¿no? Pero Jesús insiste, la tarea de ustedes es salir, ir, pensar en los que necesitan a Cristo, en los que necesitan el Evangelio. Y espero que no hayan cerrado la Biblia, que tengan allí el capítulo 9 abierto. Es interesante detenerse todo lo que le va enseñando Jesús a los discípulos. Ya en el versículo primero arranca con todo Jesús, versículo primero y versículo 2, y de entrada les dice lo que tienen que hacer. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Dice, están contentos conmigo, me siguen, pero la cuestión no es acá, no se termina conmigo y ustedes, todos juntos, felices. Tienen que salir, váyanse. Tienen que ver las necesidades físicas y espirituales de la gente e ir a ayudar. La misión de ustedes es ir a buscar a la gente en sus necesidades inmediatas y el Evangelio, encontrarse con Dios. Tienen que salir, tienen que buscar a la gente. Y de hecho lo hicieron, ¿no? En el versículo 6 dice, y saliendo, sanaban, predicaban, ¿no? Pero como Jesús es el perfecto maestro, el buen maestro, y Jesús sabía la testarudez de los discípulos y nuestra testarudez también, dice, bueno, no va a bastar con palabras, no va a bastar con que les diga vayan, salgan, la misión está ahí afuera. Entonces les voy a tener que como buen maestro yo mismo dar el ejemplo de que yo lo hago, ¿no? Y en el versículo 11, traten de seguirme, ¿no? La gente se agolpa con Jesús y Jesús le dice, bueno, lo voy a hacer yo, a ver si lo entienden en esta forma, ¿no? Recibe a la gente, les habla del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. E incluso sabemos después, viene la alimentación de los 5.000. O sea que Jesús le dice, esta es la misión, pero por si no me entienden, lo voy a hacer yo. A ver si viendo mi ejemplo, entienden, ¿no? Con los hechos. Y Jesús todavía va más profundamente. En el versículo 22 profundiza todavía el tema y les dice, es necesario que yo, el Hijo del Hombre, padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Es decir, profundiza el ejemplo. No solo me detengo a hablar del Evangelio, a sanar. Yo estoy pensando en la gente hasta tal punto que voy a sacrificar mi vida, voy a entregar todo, voy a renunciar a todo porque la gente lo necesita. No es solo sanar, transmitir el Evangelio, hasta voy a dar mi vida. Vean mi ejemplo. Hay que entregar hasta la vida, ¿no? Para la salvación de la gente. El campo está allí. No solo palabras, no solo sanar, sino, vean mi ejemplo, voy a entregar mi vida por el bien de la gente. Y después da un ejemplo, más adelante. Versículos 37 a 43. Es maravilloso el movimiento de este capítulo 9. No como Jesús va de las palabras a los hechos, a las acciones y al ejemplo. Directamente viene un padre con su hijo endemoniado, su único hijo. Fíjense las palabras, único hijo. Y Jesús lo recibe, lo sana y se lo devuelve, ¿no? Fíjense la atención de Jesús, que no es solo que está sanando al muchacho, sino que se preocupa por ese padre dolido. Jesús sanando al chico, al joven, pero también ayudando a ese padre que está en medio del sufrimiento y que está atravesando ese dolor
con su único Hijo. Y llega el versículo 44 y ahí es cuando, no puedo decirlo, ¿no? Porque no podemos decir que se le acabó la paciencia a Jesús, sería una herejía, pero en el versículo 44 dice una frase que es casi graciosa, se diría, ¿no? En nuestro lenguaje. Haced que os penetren bien en los oídos estas palabras. Es como que ya Jesús llegó al límite. Nosotros no lo diríamos así. ¿Qué tenés, los oídos tapados? ¿Que no entendés? Le diríamos eso a un chico o a una persona. Te lo dije bien claro, ¿no? Tenés que escuchar. Jesús entendía que los discípulos escuchaban, pero no aprendían. Porque acontecerá, versículo 44, que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Es decir, les insiste con lo mismo. Voy a dejar mi vida para la salvación de todos. Voy a morir, voy a padecer y voy a morir por ustedes, porque estoy pensando en los que necesitan respuesta, esperanza. Estoy pensando en el prójimo, en las personas. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Les insiste con el mismo tema. Vez tras vez Jesús les muestra que tienen que pensar en la gente, ¿no? La balanza que va para arriba, ¿no? Lo que Jesús les enseña. Pero los discípulos, por el contrario, ellos insisten pensando en ellos mismos y no les preocupa para nada la necesidad de la gente, ¿no? La respuesta de los discípulos, ese contrapeso lo leímos recién, versículos 46 a 56. Y la respuesta es frustrante. Yo, si hubiera sido ese maestro, era el maestro perfecto, Jesús. Pero si fuéramos nosotros, hubiéramos tirado todo y nos vamos, ¿no? Y decimos, fracasamos con esta gente. Pero Jesús insiste, ¿no? La respuesta realmente es negativa y frustrante. Porque encontramos a los discípulos que en vez de pensar en el prójimo, están discutiendo quién es el más importante de ellos, entre ellos. Otra que la preocupación por el prójimo y sus sufrimientos. Están pensando si ellos van a tener más autoridad, menos. Le están prohibiendo a otras personas incluso que sigan a Jesús. En vez de promover que sigan a Jesús todos, ellos se la prohíben. Una locura, ¿no? Y finalmente también quieren destruir a los que no siguen a Jesús. Los quieren aniquilar, que descienda fuego y los consuma. Así que, otra que pensar en el prójimo. Están pensando en sí mismos y le quieren colocar piedras a los que quieren seguir a Jesús y destruir a los que no lo quieren seguir, ¿no? Así que están pensando todo mal con respecto al prójimo, ¿no? Es un contraste sorprendente entre lo que desea Jesús, mostrarles la misión, lo que tienen que hacer, ir afuera, y lo que piensan los discípulos, que están pensando en sí mismos y que no les interesa nada lo que sucede afuera. Pero no quiero en esta noche cargar, como se dice antiguamente, cargar las tintas sobre los discípulos, ¿no? Como diciendo, estos discípulos, qué bárbaro, qué impresionante, ¿no? Esto de estar preocupados más por uno mismo que por las necesidades ajenas y ver lo que los otros necesitan, no es algo excepcional, tenemos que reconocer. A veces nos pasa a nosotros también, ¿no? Y ha pasado frecuentemente en la historia del cristianismo, que los cristianos están encerrados en sí mismos y no ven las necesidades ajenas. No sé cuántos de los que están aquí conocen la historia del Ejército de Salvación, por ejemplo. ¿Tiene idea del Ejército de Salvación? A ver, un breve examen. ¿Quién fundó el ejército? Nadie sabe. Bueno, William Bott se llamaba, ¿no? Y Catherine Bott, la esposa, o Catalina, se dirá en español. Pero él fundó el Ejército de Salvación, pero sabemos un poco que son aquellos que van uniformados, no se los ve por esta zona, se los ve por la capital, y que atienden las necesidades de la gente más bien marginal, ¿no? De los necesitados. Esa es la tarea de ellos. Pero un poco repasando la historia de William Bott, nos vamos a dar cuenta que en realidad él no quería fundar una denominación, porque hoy en día esto es una denominación. Él no quería formar este grupo especial que trate con los marginados, no era su deseo. Siguiendo la historia de él, allá por 1800, estábamos hace 150 años, tranquilamente atrás o más, el jovencito se convierte a Dios en una iglesia que era una iglesia muy viva. No como las iglesias anglicanas de su época, sino una iglesia viva donde se predicaba la palabra, se cantaba, se oraba, la gente se acercaba y conocía a Cristo, y él conoció a Cristo en esa iglesia.
pero ya de jovencito, 17, 18, 19 años, él sintió la necesidad, en esa Inglaterra postindustrial donde había una miseria espantosa, él veía los barrios marginales y tenía una inclinación por ir a predicar a esos lugares, ¿no? A la calle, a la casa de una persona humilde, y a lo peor de lo peor, él iba y predicaba. Y la gente se convertía. Predicaban su lenguaje, se ve, no sabía cómo acercarse a ellos, pero ¿quiénes se convertían? El borracho que golpeaba a la esposa, el vendedor de escobas, el desollinador, la mujer que estaba toda sucia que vendía pescado, los maleantes, los pandilleros, la gente peor de lo peor, los que se dedicaban a la prostitución, las mujeres, es decir, lo peor de lo peor, recibía el Evangelio, aceptaban el Evangelio y sus vidas se transformaban. Y de pronto empezó a ver que había un grupo de gente, ¿no? Y él dijo, ¿qué hago? Esta gente tiene que ir a una iglesia. Es decir, se reunían en la calle, se reunían en la casa de una viuda, pobre. ¿Y qué hacemos? Necesitan formación, alguien que los discipule, que los guíe. Y se le ocurrió, bueno, los voy a llevar a mi iglesia. Terrible error, ¿no? Ustedes imaginarán cómo termina la historia, ¿no? Pero los convocó un domingo a la mañana, un grupo así como ustedes, grande, llegó esa mañana a su iglesia, que era una iglesia viva, donde se predicaba el Evangelio y realmente eran sinceros cristianos como nosotros. Entró a los primeros bancos y vio que la gente se empezaba a alejar todo. Toda gente zaparrastrosa, mal vestida, con olor, marginal, de mala reputación, y la gente ya, las mujeres se apartaron, los dejaron solos. Termina el culto y huyeron todos, quedaron ellos solos. Entonces el pastor vino y lo llamó a William y le dijo, vení a la oficina, como si fuéramos allí, y allí nos encontramos con varios encargados y le dijeron, mira, esto no funciona así, no va, ¿no? La gente venía bien vestida, clase media, había mal olor, no era, aparte en esa época pagaban sus bancos, había otras costumbres, y el pastor, que era el hombre más sensible dentro de ese grupo, le dijo, mira, la próxima vez vení pero con un grupo reducido de personas, entra por la puerta de atrás, sentate, tercera condición, sentate detrás de una cortina con todos ellos, o sea que nadie te pueda ver, y detrás de esa cortina no vas a ver el culto, vas simplemente a escuchar. Cuarto consejo que le dio es, bañalos, que vengan bañados. Y quinto, que vengan con una ropa distinta, mejor vestidos, ¿no? Después de escuchar todo eso, William Booth dijo, bueno, muchas gracias, ustedes se imaginan, buen día, y se retiró y no volvió nunca más. Y era la mejor iglesia de su tiempo, de la ciudad, la más viva, donde él se había convertido, donde se predicaba la palabra en serio, se cantaba y oraba en serio. Era la más avanzada, más abierta. En las otras ni siquiera se podía pisar. ¿Qué pasó? Es decir, esos cristianos estaban felices, contentos, habían tenido ya un estándar de vida, de culto, trataban de ser sinceros con Dios, pero evidentemente ya estaban pensando en sí mismos, en su bienestar, su comodidad, cómo les estaba yendo, y no veían la necesidad. Habían olvidado eso de la misión que nos dejó Cristo, nos dejó Dios, y habían dejado de pensar en la necesidad ajena. Y era la iglesia más avanzada en la ciudad, más abierta. Y finalmente él, sin querer, con el transcurso de los años, tuvo que fundar una nueva denominación, porque esta gente no la quería recibir nadie, aunque parezcan mentir a ustedes. Nadie quería recibir a esta gente en Inglaterra. Nadie. ¿No? Y finalmente se vio forzado, no fue su voluntad crear el ejército de salvación, ¿no? Así que ha pasado mucho en la historia del cristianismo, ¿no? Que los cristianos se cierran sobre sí mismos, piensan en sí mismos y pierden de vista la misión, ir a buscar al perdido, atender la necesidad del prójimo. El escritor de los Hebreos lo dice fantásticamente, ¿no? Con sabiduría. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Y me gusta esa palabra, no os olvidéis, olvidarse, ¿no? Estamos hablando para nosotros, no estoy hablando solo para los discípulos, para el 1800 de Inglaterra. Nosotros podemos olvidarnos también.
Empezamos a correr de estas de nuestras actividades, lo que tenemos que hacer mañana, la semana que viene, la familia, el trabajo, incluso las actividades de la iglesia, corremos, y mañana, chingo esto, lo otro, allá, acá, y nos olvidamos de nuestra misión. Por eso el autor de los Hebreos puso, no os olvidéis. La gran tentación es olvidarse. Tenemos cosas que hacer, es cierto, pero no tenemos que olvidarnos. La misión es la que marcó Jesús. Vayan, vean cuál es la necesidad que tiene la gente. Prediquen el Evangelio, necesitan esperanza, necesitan salvación, ¿no? La misión está afuera. No se olviden, porque la gran tentación es olvidarse. Y nos pasa que nos olvidamos. ¿Cómo podemos hacer hoy, yo y ustedes, para darnos cuenta de dónde estamos parados? Si estamos en el lado positivo de la balanza ahí arriba o estamos abajo haciendo de contrapeso. Si entendemos la misión que nos dio Dios, que nos dejó Jesucristo, o estamos medio encerrados en nosotros mismos. Y rápidamente, porque el tiempo no es muy abundante, hay 3 síntomas. Hay un pequeño test que podemos hacer esta noche. Hay 3 síntomas que demuestran si nosotros estamos girando sobre nosotros mismos o estamos pensando en los otros. Y los 3 síntomas los hemos leído hace un ratito, en esos 3 episodios de los discípulos. El primero es, usted vaya tildando si tiene estos 3 síntomas, o si tiene estos 3 síntomas, ustedes es que andamos mal. Hay que corregir algo ahí, ¿no? El primero es la competencia. Los discípulos, Pedro ha reconocido a Jesús como el Mesías, han ido 3 discípulos a la transfiguración, al monte, entonces seguramente empezó la discusión. Yo soy más importante, no, vos tenés más autoridad, no, vos estuviste en la transfiguración, vos reconociste. La competencia. Ese es uno de los malos síntomas que podemos tener, ¿no? De esta enfermedad de pensar en nosotros mismos. Cuando estamos viendo, y yo soy más importante, este es más importante, tengo más autoridad, manejo gente, no, es más jerarquía, no, y rivalizando y teniendo celos. Si estamos en esa de la competencia, porque estamos pensando en nosotros. Mal síntoma. Estaban compitiendo entre ellos y no veían la necesidad afuera. El segundo síntoma que tenemos que evaluar, el exclusivismo, ¿no? Allí se encuentran con alguien que está expulsando demonios y se lo prohíben. Somos exclusivos nosotros, somos especiales. Como nosotros no hay nadie. Somos especiales para Dios. No hay nadie igual a nosotros. Somos cristianos de primera, ¿no? Dios nos considera especialmente a nosotros. Estamos en un escalafón distinto. Y a veces en nuestra mente débil, ¿no? Carnal, hacemos como ese escalafón, ¿no? El primer escalafón obviamente lo ocupa Dios. El segundo lo ocupamos nosotros, quizá con algunos otros cristianos. Después el tercero lo ocupa el resto de los cristianos, ¿no? Y después en el cuarto están aquellos que son incrédulos. Y en ese escalafón que estamos nosotros, porque yo soy especial para Dios, soy distinto, no soy igual al resto de los cristianos, no tengo un trato especial con Dios, ¿no? Y el exclusivismo, soy distinto, no soy igual que el resto. Ese es un peligro que está demostrando que estoy pensando en mí, únicamente en mí. Lamentablemente para nuestro orgullo, les tengo que decir que en el mundo en este momento hay 7.500 millones, ¿no? De habitantes, si no dije mal la cifra, 7.500 millones, ¿no? Y lamentablemente para nuestro orgullo, esas personas tienen exactamente las mismas necesidades que cada uno de los que estamos acá. Es decir, necesidades físicas y espirituales. Los 7.500 millones que existen en el mundo en este momento. No somos distintos a ellos, lo lamento, ¿no? Si alguno se consideraba distinto, pero somos exactamente iguales, todos los que estamos en este planeta. Tenemos necesidades físicas y espirituales igual. Ante los ojos de Dios estamos en la misma condición, ¿no? Y podemos ir más todavía. Y existen cientos de millones de cristianos. Y lamentablemente para nuestro orgullo, les vuelvo a decir, somos todos hijos de Dios por igual. Y todos somos pecadores. Y todos estamos en la lucha espiritual, con caídas, con tropiezos, tratando de crecer, de madurar, con tentaciones. Somos todos hijos de Dios, todos cristianos por igual. No es que yo soy distinto al resto de los cientos de millones de cristianos que hay en el mundo. Si yo pienso que soy algo especial, singular, que no son iguales a mí, mal síntoma, el exclusivismo. Y el tercer mal síntoma que demuestra que estamos pensando nosotros mismos es el juzgamiento, ¿no? Juan y Jacobo,
Cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús porque vieron que iba a Jerusalén y había competencia religiosa entre la religión samaritana y la religión judía, ahí Juan y Jacobo se pusieron ahí en el estrado del juez y emitieron sentencia. Esta gente hay que matarla toda, que descienda fuego y mueran. Así nomás, rápido fue, ¿no? Y ahí justamente están manifestando el desprecio por las personas. Jesús los había enviado a salvar a las personas y ellos están como jueces dictaminando que tienen que morir todos. El desprecio por las personas. El juzgamiento, cuando nos colocamos como jueces y empezamos a ver el defecto ajeno, la paja en el ojo ajeno, y este tiene tal imperfección y se conduce mal y tiene esto, es porque estamos pensando en nosotros, no en el bien de la otra persona. Cuando nos ponemos como jueces a juzgar, competencia, exclusivismo y juzgamiento son los tres síntomas que tuvieron los discípulos y que manifiestan gente egoísta, que solo está pensando en sí mismo y que no le interesa lo que les pasa a los demás, ¿no? Tengo más para decir, pero es tarde. Filipenses, hay varios pasajes que hablan de esto, ¿no? Pero Filipenses, en el capítulo 2, nos marca cuál debe ser nuestra norma de conducta, qué es lo que espera Dios de nosotros. También en 1 Corintios 10 se repite un texto parecido. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. O Dios habla hoy, si quieren, ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Esa tiene que ser nuestra norma. Y me gusta mucho lo que dice, también, únicamente, ¿se fijaron en ese detalle? No hay que ocuparse únicamente de lo nuestro, sino también de lo otro. Es decir, tiene un gran sentido realista lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que ocuparnos de nosotros, no podemos ser necios. Alimentarnos, vestir, trabajar, crecer, edificar la familia, nuestra vida espiritual, son cosas que tenemos que hacer, es nuestra responsabilidad. Pero no se ocupen únicamente de eso. Así como se dedican a eso, también piensen en los demás. No nos está pidiendo una necedad el apóstol Pablo. Ustedes tienen que trabajar en sí mismos, en su vida. Tienen que alimentarse y tienen también que crecer espiritualmente. Eso exige trabajo. Pero del mismo modo que se ocupan de sí mismos, también tienen que ocuparse de los demás. Esa es la tarea. A veces terminamos el pasaje en ocuparse en nosotros. Y lo de los otros lo cortamos, ¿no? Después de que Jesús vio lo que hicieron los discípulos, ese contrapeso de los tres errores, de la competencia, el exclusivismo y el juzgamiento, en el versículo 56, viendo Jesús que Juan y Jacobo querían hacer descender fuego y destruir todo, en vez de preocuparse justamente por salvar a los samaritanos, Jesús vuelve a decirle lo mismo, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, versículo 56, sino para salvarlas. Les vuelve pacientemente a decir lo mismo. No estamos acá para despreocuparnos por el mal ajeno. No podemos dejar que la gente se pierda. Mi misión es salvar a la gente. La misión de ustedes también es salir a buscar a la gente y que se salven. Vuelve a insistir. No estamos para perder las almas. Estamos acá. Yo estoy acá para salvarlos. Ustedes están acá para ver la necesidad de la gente y predicarles el Evangelio. Les vuelve a decir lo mismo que arrancó en el primer versículo. Después de todo lo que manifestaron los discípulos, vuelve a lo mismo. Estamos para salvar, estamos para pensar en los demás. Yo creo, hermanos, que este es un problema que todos tenemos en nuestro corazón, ¿no? Y que entorpece nuestro servicio. Cuando empezamos a pensar en nosotros y pasan los años y pensamos solo en nosotros y que yo trabajo, que yo estudio, y que yo la familia, que la casa y los problemas de salud y el auto y esto y la economía del país, pensamos en nosotros, años. Y son años en que no pensamos en los demás. Años en que no cumplimos nuestra misión. Creo que es uno de los grandes males, ¿no? que quitan profundidad a nuestro servicio a Dios. Yo tengo un ejemplo, una ilustración, pero tengo que pedir permiso para estar 2-3 minutos más. ¿Me lo van a dar? Sí. ¿Sí? Bueno, si no, no sé qué iban a hacer, pero le iban a dar igual. Pero bueno, ustedes conocen el caso de todos de los inmigrantes que llegan de África
a Europa. Lo conocen más que nada por el tema del Mediterráneo, la cantidad de veces que los barcos naufragan y mueren centenares de personas. Es diría un mal, no, es una situación, un problema que hay allí en África y que van a parar a Europa buscando solución. En general, los que conocemos nosotros son los que viajan más marginalmente, en condiciones más precarias, que son los que vienen de debajo del Sahara, del centro de África, que es la población negra, porque también emigran del norte, pero van en otro estatus. La población negra se calcula que hay como 5 millones en Europa. Y el gran debate en Europa, al recibir esta gente que no llega legalmente, digamos, llegan y punto, el gran debate en Europa es qué hacemos con esta gente, ¿no? Los gobiernos europeos discuten, ¿no? Los recibimos, los tratamos bien, le damos beneficios, seguridad social, vivienda, o los recibimos y que se arreglen como se arreglan en muchos lugares de Europa, que finalmente los reciben, pero son vendedores ambulantes ahí y no hacen nada útil, o los regresamos a su país, les cerramos la frontera, que se vayan para otro país de Europa. La gran discusión, ¿qué hacemos con esta gente necesitada? En general son jóvenes que no pueden progresar en su país, que van a vivir en la miseria y que se van. No son tan marginales, en general es gente con mediana formación y con condiciones como para poder pagarse el viaje y llegar hasta el norte de África. Pero vienen de un país sin futuro y van a Europa. Y la discusión es qué hacemos. Y en general esta población inmigrante negra llega a Sicilia, porque Sicilia está pegado a África, ¿no? El lugar más cercano de desembarcar es allí, van también por España quizá, o por Grecia, pero Sicilia es uno de los lugares más afectados. Y la discusión que se da ahí en Italia es qué hacemos con esto. Si ustedes siguen los diarios saben que hay una discusión con respecto a esto. ¿Qué hacemos con esta población negra que llegan de a miles? Porque son miles. Y el problema particular que tiene Italia es que es el país que menos crece en Europa y más desocupación tiene. Y si miramos un poquito más, Sicilia es la región más pobre de Italia. Si uno recorre Sicilia se va a dar cuenta de que la mitad de la gente vive allí en edificios que nosotros tildaríamos tipo monobloc. Hay lugares donde escasea el agua, donde no se recoge la basura, hay problemas con la basura, no hay buen mantenimiento de los edificios, las rutas a veces, autopistas, uno ve que está muy descuidado todo. Hay necesidades concretas en un país que no anda todo perfecto, la parte más pobre, falta agua, basura, viven no viven fastuosamente, viven con problemas, la clase trabajadora. Entonces la gran discusión es, tenemos el problema en nuestra población. ¿Qué resolvemos? ¿El problema de nuestra población o recibimos a toda esta gente que viene necesitada? Esa es la gran discusión de este momento. Y para hacérselo breve, porque yo no tenía respuesta para eso, la verdad, porque viendo que la gente tiene necesidad acá y la necesidad acá también, ¿qué hacemos? ¿Cómo resolvemos esto? Si mi pueblo tiene problemas y llega otro que también tiene problemas, ¿qué hacemos? Descubrí que ellos encontraron la solución. En el lugar en que me hospedaba, enfrente mío, había un edificio antiguo. Y me di cuenta que era un lugar donde alojaban justamente a los negros que venían de África, ¿no? Allí estaba todo como mesas, confitería, y seguramente tenían sus habitaciones, y ahí lavaban la ropa y tendían, y hablaban ellos en su idioma que uno no entendía nada, pero empecé a estudiar un poco la situación, ¿no? Justo estaba allí. Y me di cuenta que en algunos horarios del día venía gente blanca como nosotros, italianos, y venían con todo, como en un hospital, vienen con toda la pila de alimentos bien y todo, y se lo da a cada uno, ¿no? Y me di cuenta que no era gente que usurpaba un lugar, no era gente que improvisadamente se metió, sino que eran recibidos por los italianos y había italianos que velaban por aprovisionarlos y por darle algún trabajo y darle alimento y comida. Lo resolvieron. ¿Cuál fue la respuesta? Es decir, la respuesta de ellos fue, nosotros tenemos problemas, tenemos que ocuparnos de nuestros problemas, pero no podemos dejar de mirar al prójimo. Vamos a atender nuestra necesidad que tenemos acá en Sicilia, pero vamos a también mirar la necesidad que tienen estos inmigrantes y los vamos a ayudar. En medio de nuestras dificultades, los vamos a ayudar igual. Porque no estamos solo para mirarnos a nosotros, estamos también para mirar a los otros que tienen necesidad.
Y creo que eso es lo que tenemos que practicar también nosotros como cristianos. Sí, cada uno de nosotros tiene sus problemas. Mañana se levanta, va a trabajar, problemas de salud, los problemas del país, el sueldo, la economía, la familia, hasta la tarea práctica que tenemos que hacer en un área de la iglesia. Esto, cortar, pegar, poner, preparar aquello, el otro, servir, mate cocido. Estamos imbuidos en nuestras cosas. Y sí son nuestros problemas, y son nuestras ocupaciones. Y sí, tenemos que hacerlas, pero en medio de todo eso, Jesús les dijo a los discípulos y nos dice a nosotros, tienen que salir. Hay gente con necesidad, gente que se está perdiendo, y ustedes tienen que ocuparse de esa gente. Tienen que preocuparse por ustedes, pero de la misma manera hay que mirar afuera, hay que pensar en el prójimo, hay que ayudarlo y hay que predicarle el Evangelio. Les voy a pedir que se pongan de pie y terminamos, que se nos ha hecho tarde, perdón. Señor, te damos gracias porque pudimos llegar hasta aquí, nos has ayudado, nos has dado fuerza, salud, y pudimos estar en tu casa, orar y abrir tu palabra, Señor. Te rogamos que esta palabra que hemos hablado, sobre la cual hemos reflexionado, obre en nuestros corazones, Señor, que podamos salir de nuestras preocupaciones, del país, de la familia, del trabajo, y sí, atender todo lo que tenemos como nuestra responsabilidad, pero también entendamos que tenemos solución para tantos y tantos argentinos que se están perdiendo y que necesitan a Cristo, Señor. Te rogamos que nos des inteligencia para ver cómo podemos ayudar, cómo podemos predicar, cómo podemos acercarnos a las personas que tenemos cerca y transmitirle tu palabra. Que no pasemos nuestra vida solo pensando en nosotros, sino que cumplamos tu misión, Señor. Te rogamos que nos cuides, ahora regresa a nuestras casas y te damos gracias por todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, Señor. Que el Señor los bendiga. Buenas noches. Muy bueno. Gracias, Dios los bendiga.